Empecemos con oración. Padre Dios, estamos tan agradecidos, Señor, porque nos amas. Estamos tan agradecidos, Dios, porque nos creaste. Nos creaste para relacionarnos contigo. Nos creaste de tal manera que podamos tener tu Espíritu viviendo dentro de nosotros una vez que nuestros pecados estén saldados. Gracias por vivir en nosotros y nunca dejarnos, por nunca desampararnos. Gracias por equiparnos con tu poder, con tu presencia, por transformar nuestro quebrantamiento en vida y luz. Gracias, Dios, por darnos tu verdad, la verdad de tu palabra. Señor, estamos aquí para aprender a escucharte. Así que, Señor, por tu Espíritu, ¿podrías conectar tus palabras con nuestras mentes y corazones? Señor, tú conoces cada necesidad que tenemos, ¿sabes? Los pensamientos que pasan por nuestra cabeza, ¿sabes? Lo que estamos viviendo en nuestro cuerpo. Solo te pido, Dios, que hables exactamente lo que cada persona necesita escuchar hoy y que sepan que eso viene de ti. Oramos por los niños y el ministerio infantil, Señor. Oramos para que escuchen y que también conozcan la verdad y que sepan que tú eres la única fuente de la verdad. Oramos para que, como suele decir el pastor Tom, que conozcan a un Jesús que los ama y que nunca los abandonará. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podría exigir de ti al testificar de la verdad? ¿Qué podría demandar de ti al testificar de la verdad? Jesús, quien es la verdad, dijo estas palabras en Juan capítulo 18:37. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Nuestro pasaje de hoy es la continuación de cuando Jesús y los discípulos compartieron la cena de Pascua en el aposento alto y luego cuando Jesús prepara y equipa a los discípulos para sus vidas después de que Jesús regrese con el Padre. Jesús quiere que sus discípulos nuevamente no solo sobrevivan, sino que prosperen como discípulos. Y después de esa conversación vimos a Jesús y a los discípulos dirigirse al jardín de Getsemaní, donde en el capítulo 18 Judas, que tiene a Satanás en él, está acompañado por tropas romanas y guardias del templo. Ahí es donde interceptan a Jesús y lo arrestan. Y hasta ahora en el capítulo 18 hemos visto que le sucedieron varios eventos importantes a Jesús como la preparación para la crucifixión. Todos esos son eventos que Jesús permitió que sucedieran. Jesús permitió que Judas y la corte de soldados romanos y los guardias del templo se acercaran para arrestarlo en el jardín, pero solo después de que estableciera la verdad de que iría por su elección y no por la fuerza. Si recuerdas, cuando Judas y las tropas vinieron a arrestar a Jesús, él les respondió diciéndoles la verdad sobre sí mismo, su identidad, que él era el yo soy. Juan 18:5, cuando preguntaban por Jesús de Nazaret, él dice, Jesús dijo, yo soy él, yo soy él. Y el pronunciamiento de estas palabras reveló la verdad sobre su identidad como Jehová, como Yahweh. Y cuando lo dijo, resultó que las tropas, los guardias del templo, todos los que estaban con Judas, todos retrocedieron. Jesús habló y retrocedieron. Entonces Judas y las tropas arrestaron a Jesús solo porque Jesús permitió que sucediera. Se dejó arrestar. Jesús luego se dejó atar. Se dejó llevar a la casa de Anás. En casa de Anás, Jesús permitió entonces que el sumo sacerdote lo interrogara. Jesús respondió a sus preguntas con verdad. Y como resultado fue uno de los guardias del templo y lo bofeteó brutalmente. Jesús permitió que eso sucediera. Jesús permitió que lo ataran y lo enviaran a casa de Caifás, donde ocurrió la segunda y tercera negación de Pedro. Jesús se deja golpear un poco más y ahí es donde los judíos, los líderes, exigen su muerte. Ahí es donde nuestro pasaje de hoy continúa.
Leamos nuevamente Juan 18:37, parte B. Contestó Jesús, en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Jesús está siendo muy claro en su propósito de testificar de la verdad. Pero ¿qué tenemos en este pasaje de hoy? Creo que la información que Juan incluyó aquí tiene un mensaje para ti y para mí, los lectores. Para ti y para mí, un mensaje sobre testificar de la verdad. Lo que podría exigir de ti o demandar de ti al testificar de la verdad. La palabra griega traducida en la nueva traducción viviente como testificar es la palabra griega martureo y es donde obtenemos nuestra palabra mártir y significa testificar o ser testigo, afirmar que se ha visto, oído o experimentado algo. Nuestro derivado del inglés mártir significa uno que muere por la verdad, que proporciona una perspectiva de la seriedad de testificar de la verdad en un mundo malvado que está bajo el gobierno de Satanás. Entonces, con ese contexto acerca del propósito declarado de Jesús de testificar de la verdad y la seriedad de esta palabra testificar, miremos este pasaje a través de esa lente. Veamos qué tiene el pasaje para nosotros hoy acerca de testificar de la verdad. En Juan capítulo 18-28 aprendemos que el juicio ante Caifás terminó en las primeras horas de la mañana. El uso de la palabra temprano aquí típicamente significa el amanecer en griego y el amanecer es cuando los funcionarios romanos comenzaban a recibir consultas judías. No sé ustedes, pero es muy temprano para comenzar su jornada laboral, ¿verdad? A menos que estés ordeñando vacas. Sabes, crecí en Brasil en los años 80 en Sudamérica y la jornada laboral entonces era de 6 a 11 y de 1 a 6. Se tenía un descanso de 2 horas en medio, lo cual es brillante, por cierto. Pero teniendo que empezar tu día temprano, ¿ok? Fue entonces cuando sucedió esta conversación entre Jesús, entre los líderes religiosos y Pilato. Así que al amanecer terminó el juicio y se llevan a Jesús privado del sueño. Recuerden, estuvo despierto toda la noche entre la casa de Anás y la casa de Caifás. Se llevan a Jesús que estaba privado del sueño y golpeado y Jesús se deja llevar al cuartel general del gobernador romano. Su cuartel general era el pretorio. Es posible que hayas escuchado esa palabra antes. El pretorio era simplemente el cuartel general del gobernador militar romano, donde quiera que estuviera el campo militar. Donde quiera que residía el gobernador militar, ahí era el pretorio. Si el gobernador militar estaba en una tienda de campaña militar cerca de la batalla, ese era el pretorio. Si el gobernador estaba en el palacio de Herodes, en el muro occidental de Jerusalén, ese era el pretorio. Si el gobernador estaba en Cesarea, donde normalmente vivía, ahí era el pretorio, pero la mayoría de los historiadores creen que el pretorio para el juicio de Jesús durante la Pascua estaba en la fortaleza de Antonia, que actualmente es la ubicación de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Sión o adjunta a ella. Este es un modelo de la antigua Jerusalén y puedes ver en el círculo que está la fortaleza Antonia y es donde se creía que estaba el pretorio en la época de Jesús. Siguiente diapositiva. Ahí adentro, en esa base de la iglesia, las piedras que estás viendo, ahí esas son piedras originales. Ese es el piso original de lo que creen que es el pretorio. Siguiente diapositiva. Ese es nuestro grupo en la gira. Allí estaba yo parado donde creen que estaba el pretorio y estaba enseñando una lección sobre el poder. Es muy emotivo estar en este lugar. Estás parado allí, ahí es donde Jesús fue sentenciado a morir. Es muy eleccionador estar allí. Siguiente diapositiva. Aquí es donde inicia el comienzo de la vía dolorosa. La vía dolorosa significa el camino del sufrimiento, el camino del dolor. Pain significa dolor. Ahí es donde Jesús comenzó a cargar la cruz. Al final del versículo 18-28, Juan señala la hipocresía espiritual de los líderes religiosos. Dice, de allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Ahora, esencialmente aquí los líderes religiosos estaban dispuestos a convocar un juicio ilegal.
dispuestos a utilizar testigos falsos en juicio ilegal, dispuestos a condenar a muerte a un hombre inocente, pero no dispuestos a entrar en la casa de un gentil o en cualquier recinto pagano. Eso les importaba porque eso los contaminaría ceremonialmente y les prohibiría participar en la celebración de la Pascua de esa noche. El comentarista Trapp llama a eso hipocresía pútrida, donde te esfuerzas espiritualmente por colar el mosquito, pero te tragas el camello. Esa hipocresía contrasta con la verdad que Jesús habló y defendió, la verdad que vivió. Pilato, quien es el gobernador romano, es el gobernador militar romano de la provincia de Judea. En rojo está Judea. Esa es la provincia romana de la que él era gobernador y típicamente vivía en Cesarea, arriba en la izquierda, en la esquina izquierda. Esa era la capital romana de la provincia. Se cree que Pilato estuvo en Jerusalén para la semana de Pascua porque había cientos de miles de peregrinos que viajaron a Jerusalén para ese evento y porque un gran número del pueblo judío era polémico, era disidente. Ellos discutían y peleaban. Siempre estaban preocupados de que hubiera algún motín y por eso la presencia de Pilato y de las tropas de Pilato estaban allí para mantener el orden. Un par de cosas más sobre Pilato. Pilato estaba casado con la nieta o bisnieta de César Augusto. Imagina esa presión. Sabemos que no era del agrado de los judíos. Filón, un antiguo escritor judío, describió a Pilato como corrupto, insolente, que se apoderaba de las propiedades por la fuerza y que insultaba públicamente a la gente a su antojo. Filón lo describe como cruel y que tenía un historial de asesinatos no juzgados ni condenados. Filón dijo que las acciones brutales de Pilato hacia las personas fueron injustificadas y gravemente inhumanas. Entonces, en el versículo 29 de nuestra narración, Pilato sale del pretorio y entra al pretorio o a la columnata. La columnata era una especie de porche exterior donde saludaba al grupo religioso que venía a acusar a Jesús y quería sentenciar a muerte. Y en ocasiones como esta, cuando Pilato se reunía con judíos que no querían entrar en casa de gentiles, el asiento bema de Pilato o el asiento ceremonial del juicio, desde donde pronunciaría el juicio, habría sido trasladado a la columnata para que los líderes judíos que vinieran no se volvieran ceremonialmente impuros. Y en nuestra narración, Pilato le hizo esta pregunta en el versículo 29. ¿Qué cargos tienen contra este hombre? Su pregunta parece tomar desprevenidos a los líderes religiosos porque responden en el versículo 30 un poco picantes, con un poco de insolencia. Dijeron, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Un par de cosas interesantes aquí sobre esto. Probablemente esta no fue la primera vez que Pilato escuchó sobre el hombre Jesús que los líderes religiosos querían arrestar y matar. Si recuerdan, la noche anterior eran como las 6 de la mañana, así que justo la noche anterior, Pilato les habría dado a los líderes religiosos un contingente de tropas, una cohorte de soldados romanos, los guardias del templo. Esa es una cantidad masiva de tropas, como 600 o más. Piensen en una operación militar con tropas de este tamaño. Eso es un gran problema en la asignación de una gran cantidad de recursos que Pilato habría tenido que justificar, ¿cierto? Los líderes religiosos habrían tenido que dar pruebas de la necesidad de una operación como esa. Entonces Pilato probablemente ya habría tenido algún nivel de comprensión de quién era este hombre Jesús y cuáles eran las acusaciones o cargos que los líderes religiosos presentaban contra él. Entonces, que Pilato salga preguntando sobre los cargos como si no supiera, o que ahora está mostrando cierta moderación, podría haber sido una sorpresa, podría haber sido un insulto para ellos. La segunda cosa interesante aquí en el versículo 30 es que los líderes religiosos usan la etiqueta criminal. La usan para describir a Jesús, que es la palabra griega para malhechor. Los líderes judíos que piensan que representan a Dios y que entienden la ley perfecta de Dios, vieron a Jesús como un malhechor,
que era digno de muerte por sus malas acciones, cuando en realidad Dios el Padre, a quien los líderes religiosos pensaban que servían, pensaban que conocían, Dios el Padre vio a Jesús calificado para ser el Cordero Pascual, es decir, sin defecto, el Cordero de Dios perfecto y sin pecado, sin ningún mal presente en él. Ese estatus sin mancha, sin pecado, sin mal, hizo a Jesús digno de muerte. Sí, en realidad, pero digno de una muerte en sacrificio por el pecado, por los pecados de toda la humanidad, porque Jesús era el único justo y sin pecado que podía morir por los pecados de la humanidad. Ese es un gran contraste entre cómo los líderes religiosos juzgan a Jesús y cómo Dios el Padre vio y juzgó a Jesús. Lo interesante es el nombre de Dios en hebreo, Él, también significa juez, como en juez supremo. Entonces, ¿de quién es el juicio de Jesús respecto al pecado o males? ¿Cuál es el juicio de Jesús? ¿Es el correcto? Bueno, volvamos a la pregunta de Pilato. Pilato preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? Pilato tenía todo el derecho a hacer esta pregunta porque solo podía sentenciar a muerte a alguien si había una justificación legal para sentenciarlo. Es simplemente el debido proceso en el sistema legal romano. Es un proceso llamado conocimiento. Pilato era conocido por seguir el debido proceso. Bueno, no todo el tiempo, pero tenía derecho a hacer las preguntas, ¿cierto? Y es posible que también haya hecho las preguntas a los líderes religiosos simplemente porque se sabía que era obstinado. Tengo una especie de imagen de Pilato entre los líderes religiosos aquí peleando verbalmente de un lado a otro. Pilato tiene todo el poder que a los líderes religiosos no les gusta, algo así como si él fuera el mayor matón en el patio de recreo y tuvieran que someterse al mayor matón. Pero en esa imagen en mi cabeza me hace detenerme y preguntarme, ¿qué estaba Jesús haciendo aquí? El texto no nos lo dice. Pero me imagino a Jesús de pie en silencio, tal vez entre dos soldados, tal vez arrodillado con la cabeza ya colgando de cansancio, su cara y su cuerpo magullados, inflamados por los golpes que recibió tanto en casa de Anás como de Caifás. Tal vez sus manos atadas atrás o adelante, enfrente de él. Y Jesús solo estaba esperando mientras estos hombrecitos pelean con palabras. Jesús permanece en silencio. ¿Crees que no hay alguna verdad que podría haber dicho aquí? Debido a que los líderes religiosos no presentaron ningún cargo real a Pilato, él les dice, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes a Jesús en el versículo 31, a lo que ellos respondieron, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Ahora, ya sabemos que los líderes religiosos han querido que Jesús muera desde hace tiempo. Lo sabemos por el relato del Evangelio y sabemos que han estado conspirando activamente en la muerte de Jesús desde Juan 53, cuando la gente comienza a seguir a Jesús debido a que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Entonces, que los líderes religiosos usen la palabra ejecutar aquí en el versículo 31 no es sorpresa. Juan, el autor, agrega su comentario de lo que está sucediendo aquí en el versículo 32. Estas son palabras de Juan. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Jesús había aludido a cómo sucedería esta ejecución allá en los capítulos 12, 32 y 33. Jesús dijo, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Mientras estas palabras levantado puede ser vaga para ti y para mí, en los oídos del primer siglo esta era una referencia a ser levantado en la crucifixión. Pero para agregar expectativa mesiánica, aquí Jesús usa el mismo lenguaje, levantar y exaltar, que también se usa en Isaías 52:13. El profeta Isaías dijo, miren, mi siervo actuará sabiamente, será levantado y exaltado, muy exaltado. De nuevo, esto solo confirma el cumplimiento de la profecía en Jesús del profeta Isaías. Simplemente nos da esa imagen mesiánica.
Volvamos a Juan capítulo 18:33. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Ahora, los animo a mantener una perspectiva aquí sobre la dinámica de poder. Jesús se dejó llevar al pretorio. Se deja interrogar por Pilato, que es el gobernador militar de una pequeña provincia romana. Pilato cree que tiene mucho poder y tiene poder sobre la muerte. Lo sabemos porque sentencia a la gente a morir. Y luego Pilato se burla de este hombre común, magullado, golpeado, atado, con una educación no convencional, convertido en rabino autoproclamado con la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato probablemente preguntó eso incrédulo. ¿Eres tú el que me dijeron que es el rey de los judíos? Tal vez Pilato estaba pensando cómo podría esta persona frente a mí ser el rey de los judíos. Ahora bien, el Evangelio de Juan no incluye como un cargo presentado por los líderes religiosos a Pilato que Jesús que sea el rey de los judíos. Pero en última instancia es la justificación legal para una sentencia de muerte que Pilato usa para crucificar a Jesús y apaciguar a la turba religiosa. Si vamos a Juan 19:19 dice, y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Los otros evangelios nos dicen que está escrito en 3 idiomas para que todos pudieran leerlo. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde como suele responder en el Evangelio a las preguntas cuestionables. Responde con una pregunta. Volvamos al versículo 34. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Jesús ya sabía la respuesta. Solo quiere que Pilato sea dueño de su verdad. Y esto es una prueba, ¿no? Él está en la corte. Entonces, cuando Jesús respondió a Pilato, ¿quién es el examinador y el juez? Cuando Jesús responde con la pregunta, Jesús instantáneamente pasó de ser el examinado a ser el examinador, lo que parece resultar momentáneamente en una oscilación de poder. A pesar de que Jesús es el que está atado, golpeado y maltratado, tildado de criminal, es que el que es malhechor. Algunos han dicho que la pregunta de Jesús era para determinar si Pilato estaba mirando a Jesús desde una perspectiva romana o desde una perspectiva judía que pudiera encajar. No sé si lo entiendo completamente, pero me pregunto si Jesús discierne que Pilato es débil y que toma decisiones judiciales sobre la vida de las personas basándose simplemente en apaciguar a las personas o tal vez en lo que era mejor para su propio interés, pero sea lo que sea que haya detrás de la pregunta de Jesús, el hecho es que Pilato fue tomado por sorpresa por la pregunta de Jesús y ahora está a la defensiva. Y eso explicaría por qué responde de la manera que lo hizo en el versículo 35. ¿Acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús respondió en el versículo 36. Mi reino no es un reino terrenal. Me imagino a Jesús diciendo esto no en voz alta, sino solo con autoridad firme. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. La declaración de Jesús, mi reino no es un reino terrenal, habría sido suficiente para informar a Pilato que el reino de Jesús no era una amenaza física para Pilato o para Roma. Jesús refuerza esto diciendo, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Solo me pregunto aquí si Jesús no está siendo sarcástico. ¿Recuerdas los seguidores que tenía Jesús? Los 11 que estaban con él en el jardín, todos se dispersaron y huyeron la noche anterior, ¿verdad? Judas tenía consigo 600 personas, Jesús tenía 11 y huyeron. Pero las palabras de Jesús aquí
son para señalar algo diferente. Dice, mi reino no es de este mundo. Es un énfasis en que su reino es diferente a los reinos de este mundo. Todo el lenguaje que usa Jesús sirve para enfatizar el contraste entre el reino de Jesús y los reinos de este mundo. Agustín observó en este versículo que los reinos terrenales se basan en la fuerza, sobre el orgullo, sobre el amor a la alabanza humana, sobre el deseo de dominación y de interés propio. Puedes ver eso claramente mostrado por Pilato en el Imperio Romano. También puedes ver y saber que los reinos pueden ser mucho más pequeños y ocultos, ¿verdad? Pero todavía tienen el mismo motivo: el interés propio, la dominación personal, el amor por la alabanza, el orgullo. Pero el reino celestial del que Jesús habla aquí está ejemplificado por Jesús y la cruz, y está basado en la verdad, está basado en Jesús, está basado en el sacrificio de Jesús, está basado en la humildad de Jesús, está basado en la justicia de Jesús, y está basado en la paz. El reino de Jesús se trata de una relación eterna entre el hombre y Dios el Padre, y da como resultado que los seguidores de Jesús ejemplifiquen el amor sacrificial entre ellos y los demás. El reino de Jesús requiere que los seguidores de Jesús vivan por el poder del Espíritu Santo, no por el poder de la conquista o dominación militar, o de la conquista o dominación financiera. El reino de Dios requiere que se identifiquen, que tengan una identidad como hijos de Dios creados a imagen de Dios, con valor intrínseco. No una identidad de ciudadanos de un reino terrenal o de una identidad basada en lo que has logrado o en lo que haces, o incluso lo que has hecho en tu pasado. El reino de Jesús, el reino de lo que Jesús le habla aquí a Pilato, se evidencia en vivir según la verdad. Eso es lo que vimos en la vida de Jesús. Él vivió según la verdad, y eso es lo que espera de sus seguidores. Podemos saber qué es la verdad porque tenemos la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, y tenemos a Jesús, que es la palabra. Y por eso Jesús dice tan enfáticamente por segunda vez al final del versículo 36, mi reino no es de este mundo. Pilato parece pasar por alto por completo este contraste. Lo que Jesús estaba enfatizando aquí, la diferencia entre el reino de Jesús y el reino del mundo, pero te animo como lector del Evangelio de Juan, como oyente aquí, te animo a meditar en las diferencias entre estos dos reinos y medita sobre cuál es tu papel en ellos. Después de todo, vivimos aquí en este mundo donde Satanás todavía es el gobernante de este mundo, y necesitamos pensar críticamente cuál es nuestro papel en estos reinos. ¿Por cuál reino estamos viviendo? ¿Por cuál reino estamos siendo influenciados? En respuesta a las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo, Pilato hizo la pregunta de manera oportunista en el versículo 37. Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. La respuesta de Jesús aquí es nuevamente contraste. Sí, Él es un rey, pero no un rey de este mundo, no un rey al que el gobernante del mundo, Satanás, le daría poder o crearía o construiría alrededor. Más bien Jesús se pinta a sí mismo como un rey que viene al mundo, como un rey que nació en el mundo. El mundo que Satanás, el engañador, el padre de mentiras, controla, y Jesús nace en este mundo. Jesús viene a este mundo, viene llevando el estandarte de la verdad. Verdad con V mayúscula. Jesús dice, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto.
Lo que se implica es que aquellos que aman la verdad reconocen que Jesús es la verdad y dejan el reino de las tinieblas, dejan el reino de las mentiras, el reino de engaño, por Jesús. Se reúnen bajo el estandarte de la verdad, que es Jesús. Imagina a las personas abandonando el reino de mentiras y decenas y cientos y miles avanzando hacia el reino de la verdad, que es donde está Jesús. En el versículo 38, Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Con esta pregunta, Pilato descarta a Jesús como simplemente otro filósofo que busca la verdad. Los filósofos griegos y romanos eran filósofos vacíos. Buscaban la verdad, pero no sabían dónde encontrarla. Pilato simplemente descarta a Jesús como uno más de ellos. Entonces Pilato salió otra vez a la gente y les dijo que no es culpable de ningún crimen. Nuevamente, esto es en el tribunal. Este es un procedimiento legal aquí. Entonces, que Pilato diga que no es culpable de ningún delito, esa es una declaración legal. Pilato continúa en el versículo 39, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a este rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Según Juan usa la palabra insurgente, otras traducciones usan la palabra bandido. El historiador Josefo implica que Barrabás era un insurgente fanático, que era un asesino. ¿Ok? El Evangelio de Marcos confirma que el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Barrabás, Bar, hijo, Abus, del Padre. Interesante. Veamos Juan 8:44. Jesús está hablando con los líderes religiosos, ¿verdad? Los que lo llevan a Pilato. Dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Solo un mayor contraste entre el reino de Jesús y los reinos de este mundo basados en mentiras aquí. Entonces Barrabás, el hijo del padre, que es un asesino, su padre, que es el diablo, es liberado en el momento del sacrificio del Cordero Pascual. Pero el verdadero Hijo del Padre, Dios el Padre, el verdadero Hijo del Padre, Jesús, el Cordero de Dios, fue asesinado en la cruz. Fue asesinado como sacrificio. Vino a testificar acerca de la verdad. Él es la verdad. ¿Qué se te exige por testificar sobre la verdad? ¿Qué se te demanda por testificar sobre la verdad? Testificar es algo habitual, el verbo que se usa en el Evangelio de Juan. Cualquier forma de la palabra griega traducida como testificar aparece 31 veces en el Evangelio. Testificar de la verdad. Juan el Bautista testifica o da testimonio de la verdad acerca de Jesús en Juan capítulo 11, versículo 7. Versículo 8, 15, 32, nuevamente el 34. Todas estas diapositivas de PowerPoint están en las notas del sermón, están en el sitio web. Ahí están disponibles para que puedas tener todos estos versículos. No los vamos a ver todos aquí. Pero Juan el Bautista testifica o da testimonio de la verdad 8 veces en el Evangelio de Juan. Cada vez que un versículo aparece aquí en la diapositiva es porque contiene la palabra testificar en griego. La mujer samaritana da testimonio de la verdad acerca de Jesús en Juan 4:39. Las enseñanzas y milagros de Jesús dan testimonio de la verdad acerca de Jesús en Juan 5:36. El Padre da testimonio de la verdad acerca de Jesús en Juan 5:37.
En Juan 5:39, las Escrituras testifican de la verdad acerca de Jesús. Jesús testifica de la verdad acerca de sí mismo en Juan 8:18. Las personas que vieron a Lázaro salir de la tumba testifican de la verdad acerca de Jesús en Juan 12:11. El abogado, el Santo Espíritu, testifica de la verdad acerca de Jesús en Juan 15:26. Los discípulos testificaron de la verdad acerca de Jesús en Juan 15:27. Por eso Jesús los estaba preparando para que pudieran testificar de la verdad acerca de Jesús. Juan, el autor, testifica de la verdad acerca de Jesús en Juan capítulo 19:35. Ese lo veremos. Juan, hablando de sí mismo, aquí dice, la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. En el siguiente versículo, Juan 21:24, este discípulo, Juan, es el que da testimonio de estos acontecimientos y los ha registrado aquí. Y sabemos que su relato de estas cosas son exactas. Todos estos que dieron testimonio de Jesús, de la verdad de Jesús, ellos dan testimonio a cada lector del Evangelio de Juan, a ti y a mí. Estos testigos estamos hoy ante ti. Yo doy testimonio de la verdad acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque en Juan 20:31 están escritos. Todos esos testimonios, todos estos testigos están escritos para que sigas creyendo o que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengas vida por el poder de su nombre. Ahora, la mayoría de ustedes aquí ya creen, ya son seguidores de este Jesús y de su verdad. ¿Qué quiere Jesús entonces que hagas como seguidor de Jesús? ¿Qué quiere que hagamos a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras? Testificar de Jesús. Testificar de la verdad sobre Jesús. El testimonio de la verdad es para lo que Jesús estaba preparando y equipando a los discípulos cuando él les dio en el círculo azul, cuando les dio a ellos el don del amor sacrificial por unos por otros. Podían tener ese amor sacrificial permaneciendo en Jesús, permitiendo su presencia en ellos para transformarlos en agentes de amor. Les dio el don de la esperanza eterna. Les dio el don del sacrificio, del gozo sobrenatural. Les dio el don de la paz sobrenatural. Les dio el don del Espíritu Santo para guiarlos en la verdad, para enseñarles toda la verdad. Les dio el don de la unidad. ¿Para qué? Para que pudieran testificar sobre Jesús. Viviendo en este mundo bajo el gobierno de Satanás, podrían salir al mundo, el mismo mundo que odió y persiguió y rechazó y expulsó y mató a Jesús, para que puedan testificar de la verdad acerca de Jesús a través de sus vidas, a través de sus palabras, a través de sus acciones. Lo que podría exigir testificar de la verdad a ti y a mí es que podamos aprender del ejemplo de Jesús. Testificar de la verdad exigirá que yo elija la verdad, que elija entre el padre de la mentira y el padre de la verdad y que reconozca dos reinos diferentes. Testificar de la verdad exigirá mi rendición y obediencia a la verdad. Testificar de la verdad exigirá que ame la verdad, como dijo Jesús en el versículo 37. Esto plantea la pregunta si no estoy amando la verdad. Entonces, ¿qué estoy amando y por qué? Testificar la verdad exigirá que diga la verdad, incluso cuando pueda terminar lastimándome, que pueda resultar en persecución. Testificar de la verdad exigirá que a veces sostenga la verdad y ore por discernimiento
de cuándo decir la verdad y cuándo no decir la verdad. Los versículos 4 y 5 pueden parecer una contradicción en el sentido de que claramente hay momentos en que debemos sostener nuestra verdad y hay momentos en los que debemos decir nuestra verdad y necesitamos depender del Espíritu Santo para que nos guíe en eso. En el 6, testificar de la verdad exigirá que viva la verdad en cada área de mi vida. Y testificar de la verdad exigirá que valore la verdad por encima de mi propia vida. Amén. Tu caminar habla más fuerte que la verdad de la que hablas. Vive la verdad. Vive específicamente la verdad de Jesús. Si no eres un seguidor de Jesús del que hablan todos estos testigos, entonces te animo a que consideres seriamente su evidencia. Considera seriamente su testimonio. Muchos de ellos murieron por la verdad que creían. No solo fueron testigos en sus vidas, fueron mártires en su muerte. Murieron por la verdad. Jesús sí te ama. Jesús quiere que tengas una relación eterna con Él a través de su muerte en la cruz. Reconoce simplemente que eres un pecador. Reconócelo, confiésalo a Dios. Acepta el pago de Jesús en la cruz por tu pecado y podrás tener una relación eterna con el Señor. Los desafío como mis hermanos y hermanas en Cristo, compañeros seguidores de Jesús, compañeros discípulos de Jesús, que vivan la verdad, que hablen la verdad, que testifiquen de la verdad. Es por eso que estamos aquí. Concluyamos en oración. Padre Dios, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque tú, Jesús, viviste la verdad aquí. Nos mostraste la verdad, nos diste la verdad y estamos para vivir la verdad. Podemos testificar de la verdad en este mundo de oscuridad. Padre, que puedas satisfacer las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas, ya sean emocionales, físicas, espirituales o cualquiera que sea. Por favor, satisface sus necesidades hoy. Que tengamos el valor de testificar de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.